Hola, soy Antonio. Bienvenidos al podcast de Nina Nartre. Hoy, resumir y analizar el libro. El libro Persuasión, Influencia y Manipulación usando métodos científicamente probados de Steve Allen es una guía esencial para comprender las técnicas de persuasión que se pueden aplicar en diversas situaciones de la vida diaria, desde negociaciones, ventas hasta interacciones personales, a través de una explotación meticulosa de métodos probados científicamente. Este libro proporciona herramientas para mejorar la capacidad de influir en los demás. Steve Allen sumerge al lector en las profundidades de la comunicación humana, explorando cómo la psicología puede ser utilizada para moldear y dirigir las opiniones y acciones de las personas. Es una lectura indispensable para aquellos que buscan entender mejor cómo funcionan estas poderosas herramientas y cómo pueden ser implementadas efectivamente para lograr objetivos específicos. Te daré los puntos principales de este libro. En primer lugar, principios básicos de la persuasión. El libro aborda los principios básicos de la persuasión, proporcionando un marco teórico que permite entender cómo y por qué la gente se deja influenciar. Se exponen las teorías clásicas como la ruta central y periférica de la persuasión de Petty y Cacioppo, que explican cómo las personas procesan los mensajes persuasivos de maneras distintas según su involucramiento con el tema. Además, Allen discute que el principio de reciprocidad, donde las personas se sienten obligadas a devolver favores y cómo esto puede ser utilizado estratégicamente en escenarios de negociación o ventas. El autor también ofrece insights sobre cómo el ser humano tiende a seguir a la mayoría, principio de consenso, y cómo la autoridad percibida puede incrementar significativamente la efectividad de la persuasión. En segundo lugar, técnicas de influencia en contextos sociales y empresariales. El libro no solo aborda la teoría, sino que también se adentran en técnicas prácticas de influencia aplicables tanto en contextos sociales como empresariales. Detallan métodos específicos para mejorar la habilidad de influir en otros, como la presentación de opciones de manera que influencie la toma de decisiones o el uso de tácticas de compromiso y coherencia para obtener un acuerdo. Conversa también sobre el poder de las normas sociales y cómo éstas pueden ser utilizadas para modificar comportamientos dentro de un grupo. A través de ejemplos prácticos y estudios de caso, Steve Allen ilustra cómo estas técnicas han sido utilizadas exitosamente en el mundo real, ofreciendo al lector un kit de herramientas robusto para mejorar su influencia interpersonal. En tercer lugar, manipulación ética y sus límites. Una de las partes más críticas del libro es la discusión sobre la manipulación ética y los límites que deben respetarse al emplear técnicas de persuasión. El autor propone una reflexión ética sobre la manipulación, definiendo claramente la diferencia entre influencia y manipulación y argumentando la importancia de mantener una conducta ética. Se preocupa por enseñar al lector cómo reconocer y protegerse de técnicas de manipulación poco éticas que podrían ser utilizadas en su contra. Esta parte es crucial para comprender que la persuasión poderosa debe ser utilizada con responsabilidad y que existe una línea delgada entre influenciar positivamente y manipular de manera perjudicial. En cuarto lugar, el papel de la comunicación no verbal. El autor también dedica una sección significativa del libro a la comunicación no verbal y su papel en la persuasión. Examina cómo los gestos, la expresión facial, el contacto visual y el tono de voz pueden afectar la percepción de sinceridad y autoridad de un orador. Discute cómo la conciencia y el control de estos elementos pueden mejorar significativamente la capacidad de persuadir a otros. Además, Allen ofrece consejos prácticos para alinear el lenguaje verbal y no verbal, de manera que el mensaje general sea coherente y más efectivo. Este enfoque holístico asegura que el lector pueda no solo entender, sino también aplicar estas técnicas en sus interacciones diarias. Por último, resistencia y contrapersuasión. Finalmente, persuasión, influencia y manipulación. Se adentra en el estudio de la resistencia a la persuasión. Aborda cómo las personas desarrollan resistencia contra intentos de persuasión y qué técnicas se pueden usar para superar esta barrera. El libro ofrece estrategias para aumentar la receptividad del receptor, como la personalización del mensaje y la presentación de evidencia concreta y relevante. Se analiza el rol del escepticismo, las creencias preexistentes y la fatiga de decisiones en el proceso de persuasión. Allen equipa a los lectores con las habilidades para no solo implementar técnicas de persuasión efectivas, sino también para defenderse contra tácticas persuasivas, agresivas o no éticas.
En conclusión, el libro de Steve Allen es una obra fundamental para cualquier persona interesada en mejorar sus habilidades de comunicación y persuasión. Desde líderes empresariales y negociadores hasta educadores y profesionales del marketing, cualquiera que busque influir en los demás de manera positiva y ética encontrará en esta guía un recurso valioso. Además, al leer este libro, uno puede ganar una mayor comprensión sobre cómo somos influenciados, lo cual es crucial para navegar en un mundo lleno de información y estímulos persuasivos. En definitiva, persuasión, influencia y manipulación no solo enseña cómo persuadir a otros, sino también cómo protegerse de ser manipulado indebidamente, proporcionando así un balance entre influencia y autodefensa. Si deseas apoyar a Steve Allen, puedes comprar el libro a través del enlace de Amazon que he proporcionado en la descripción del podcast. Después de leer el libro, por favor hazme saber qué te pareció y comparte tus pensamientos. Nos vemos pronto.